En 1971, en medio de una Latinoamérica que estaba literalmente en llamas, empezó a circular un texto explosivo, el Manual del Poder Joven. Y ojo, que no era un panfleto cualquiera, ¿eh? Era una guía en toda regla para una revolución total. Hoy vamos a meternos de lleno en este documento fascinante para ver qué proponía. Y así, de buenas a primeras, arranca el manual. Esta primera frase ya es toda una declaración de intenciones. Aquí no se andaban con chiquitas. No buscaban pequeñas reformas, no. El objetivo era nada más y nada menos que crear una humanidad nueva y un mundo completamente distinto desde sus cimientos. A ver, para entender bien este texto, es fundamental que nos situemos en el momento. Principios de los 70. El mundo entero era un hervidero. Teníamos las protestas contra la guerra de Vietnam, el Mayo francés, había una ola de rebeldía juvenil que recorría el planeta. Y en ese caldo de cultivo, justo ahí, es donde nace este manual. Muy bien, vamos al lío. Lo primero que hace el manual es un diagnóstico brutal. Su primer argumento es muy claro. El viejo mundo, y sobre todo las viejas formas de intentar cambiarlo, sencillamente ya no funcionaban. Y aquí viene un punto que es clave. El manual dice que mirar al pasado, a las luchas de independencia contra España, era un error garrafal. Como vemos aquí, las circunstancias no tenían nada que ver. No es lo mismo enfrentarse a un imperio que se cae a trozos que plantarle cara a la mayor superpotencia mundial en su momento de máximo poder, para la que Latinoamérica no era un sitio más, sino una base estratégica vital. Y el análisis no paraba ahí, ¿eh? También era supercrítico con las herramientas de la izquierda de toda la vida. Según el texto, a las guerrillas, tanto en el campo como en la ciudad, se las estaban cargando. Los partidos comunistas se habían quedado, viejos, anquilosados, totalmente desconectados de los jóvenes. Y los sindicatos, en su mayoría, se habían vuelto reformistas, preocupados solo por el salario y no por una transformación real. Entonces, si todas las viejas formas habían fracasado, ¿quién iba a hacer la revolución? Pues aquí es donde el manual lanza su idea más potente, su tesis central, la explosión de la juventud. Y ojo, que esto no era solo una idea bonita, se apoyaba en un dato demográfico que es una barbaridad. En 1971, el 60% de la población de Latinoamérica tenía menos de 25 años. El 60% era una fuerza numérica, una marea generacional que era imposible de ignorar. Pero lo que definía a esta nueva fuerza, según el manual, era su forma de hacer las cosas. Se resumía en este lema: la primacía de la acción sobre la teoría. O sea, no partían de grandes libros o programas cerrados. El impulso era actuar, lanzarse a la acción directa y que la ideología fuera surgiendo de la propia lucha. Un rechazo frontal a cualquier esquema preestablecido. El manual insistía mucho en que esto no pasaba solo en Latinoamérica. Veían conexiones directas entre lo que hacían ellos y los guardias rojos en China, los estudiantes en París, la masacre de Tlatelolco en México o el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Se sentían parte de un despertar global, una conciencia de generación que cruzaba todas las fronteras. Vale, ya tenemos el diagnóstico del problema y al nuevo actor principal. Pero, ¿y el objetivo? ¿Qué mundo querían construir? Pues la respuesta del manual era una visión completamente diferente. Un futuro libertario. El concepto aquí es el de socialismo libertario. Pero cuidado, esto no tiene que ver con el socialismo tradicional, el de controlar el Estado. Todo lo contrario. El objetivo final era un mundo sin Estado, sin burocracia, sin ningún tipo de autoritarismo. Un mundo donde la libertad de cada persona fuera de verdad total. Y esta tabla lo explica de maravilla. Fijaos en el contraste. Por un lado, los partidos de siempre, jerárquicos, centralizados, con la meta de tomar el control del Estado. Y por otro, la visión libertaria, estructuras descentralizadas, espontáneas, cuyo objetivo no es tomar el Estado, sino abolirlo. Y el foco no está en la producción económica, sino en la liberación completa de la persona. Aquí tenemos otra idea potentísima, la simultaneidad. A diferencia de otras teorías que decían, primero cambiamos la sociedad y luego ya cambiará la gente, el manual decía, no, la revolución tenía que ser doble y a la vez, transformar las estructuras sociales y al mismo tiempo hacer una revolución por dentro para crear a ese hombre nuevo. Una cosa no podía darse sin la otra. ¡Claro! La pregunta del millón es, ¿y cómo se hace una revolución así? Sin programas, sin un partido que dé las órdenes desde arriba. Pues el manual tenía una estrategia, y era tan poco convencional como toda su ideología. La clave de todo eran los grupos espontáneos. La idea era que en cada fábrica, en cada universidad, en cada barrio, surgieran pequeños grupos. Estos grupos se coordinaban entre sí de forma horizontal para acciones concretas, empujando el cambio desde abajo. Y aquí viene lo más curioso. Una vez cumplido el objetivo, la coordinación se disolvía. ¿Por qué? Para evitar crear nuevas jerarquías,
para no volverse burócratas. Pura acción fluida. Esta cita es que lo resume toda a la perfección. Es un rechazo visceral, casi una alergia a la política de toda la vida. El manual defendía que cualquier programa, cualquier plan diseñado de antemano por una élite, estaba condenado a repetir el mundo de siempre. La verdadera revolución tenía que nacer de la acción pura, inventando sus propias reglas sobre la marcha. Y el manual termina planteando este conflicto, que hoy en día resuena con una fuerza increíble. La lucha, decían, ya no era solo entre clases o países, sino entre la imaginación creativa y la computadora, entre la espontaneidad impredecible de las personas y un sistema que intenta calcularlo y controlarlo todo. Una pregunta que, si lo pensamos bien, más de 50 años después, sigue totalmente vigente.